Aquí estamos con ustedes en su programa Impacto Financiero. Esta semana vamos a iniciar hablando sobre el liderazgo empresarial. Hemos hablado en algún momento sobre el liderazgo, pero hoy lo vamos a asociar a la empresa, a la dirección de la empresa. Usted y en muchas oportunidades también hemos hablado sobre la diferencia entre ser un jefe, ser un director y ser un líder en la empresa. Lo ideal sería cuando se combinan las dos cosas, que además de ser un director, pues es un líder. ¿Y cuáles son las características y cuáles son las ventajas inclusive de que una empresa sea dirigida por un líder? ¿Y cuáles son las ventajas que se obtienen para mejorar en los procesos? De eso vamos a conversar en esta oportunidad. Juan, cuánto gusto tenerte nuevamente con nosotros. Y precisamente lo que acabas de mencionar, la diferencia entre un jefe y un líder es relevante. Por ejemplo, en el ejército yo puedo ser el jefe, soy el general, y le puedo decir a mis soldados, salgan a la batalla. Pero si van a combatir o se van a retirar a la primera oportunidad, ya depende no solamente de mi capacidad de mandar como jefe, pero depende mucho de mi capacidad de influir como líder. Que ellos salgan a combatir porque quieren luchar, porque están convencidos de nuestra causa, porque quieren hacer algo juntos. El líder lo siguen sin necesidad de solicitarlo y al jefe, al que impone, pues tiene que pedir para que lo puedan acompañar. Exacto, para hacerla clara la diferencia, el líder maneja por medio de la influencia y el jefe maneja por medio de las órdenes. Entonces ahí la pregunta es si te van a hacer caso o no. Eso es más complejo. Entonces veamos en pantalla dos elementos importantes para el liderazgo empresarial, el aprendizaje y la influencia. Entonces el primer tema es aprender. Hay una frase que dice, los líderes tienen que generar permanentemente un proceso de aprendizaje, o sea, liderar aprendiendo. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe todo y en esta era de la información, si yo quiero influir sobre otras personas y dirigirles o mostrarles un camino y un norte, tengo que tener mucha capacidad de aprendizaje para saber qué funciona, qué no funciona y de recibir información de lo que está pasando. Y debo de conocer qué es lo que están haciendo para poder discernir entre lo bueno y lo malo, hablando de los procesos, ¿verdad? Exactamente, porque hay otro tema importantísimo. Muchas veces en las empresas nos concentramos en el producto. Voy a producir una caja o voy a dar, en el caso de un servicio, un crédito. Pero en el fondo del asunto, el producto es el resultado final. Lo que importa para llegar a un producto que sea exitoso es que el proceso sea excelente. O sea, cada tarea, cada actividad debe hacerse en tiempo y forma, de forma excelente, con cero tolerancia a las fallas dentro de ese proceso. Entonces lo importante dentro de ese liderazgo es concentrarnos en que los procesos funcionen excelente y los procesos no son otra cosa que una serie de acciones que hacen nuestros colaboradores para producir un valor. Bueno, no sé, había otro aspecto por él, la interdependencia. En una empresa nosotros no estamos solos. El considerar que todos los que son parte de esa empresa juegan un papel, un rol específico y destacado para que las cosas funcionen. Y pensar lo contrario es un gafo error, pues. Es más, esa interdependencia es cada vez mayor. En una era de la información, donde todo el mundo puede tener acceso inmediatamente a lo que está pasando con el Internet, soy mucho más dependiente de mi imagen pública. Soy muy dependiente de que mis proveedores me entreguen a tiempo el producto, soy muy dependiente de que otras empresas se pongan a hacerme lo que se llama una bajada de precios para sacarme del mercado, soy muy dependiente de que, por ejemplo, algún actor político con el que pueda no tener una buena relación empiece a atacarme por medio de los medios y trate de sacarme del mercado. Hay muchísima dependencia de otros actores y el líder tiene que ser capaz de aprender, porque tenemos la barra de aprendizaje, a nadar, casi como un buen político en esa piscina de interdependencias. Un aspecto también, Juan, que vale la pena mencionar, que dicen, eso se aplica mucho en la comunicación. El buen comunicador es aquel que aprende a escuchar también.
que tiene estrecha relación con el tema la otra parte que vamos a abordar del tema, ¿verdad? La influencia, sí. La influencia toma, como decimos al principio de esta conversación, si yo deseo que mis colaboradores trabajen mejor, tengo que encontrar la manera de que ellos quieran trabajar mejor, no que tengan que trabajar mejor. Y ahí entra la influencia. Influencia es hacer que la otra persona tome el deseo de hacer algo. No porque se lo digo, sino porque él quiere. Y porque esto es más importante. En esta era de la información, ya no es como en la empresa donde yo tengo todos mis colaboradores estrictamente alrededor mío, incluso en una empresa pequeña. Puede ser que mis colaboradores son gente que va a vender al campo mi producto y llevan a otro lado y muchas veces yo ni los veo. Mucho más con la gente que trabaja por internet, ¿no? Que puede ser que está trabajando desde su casa. Entonces, toda ese mayor acceso a la información y esa mayor libertad de movimiento que tiene que haber en una empresa que va creciendo y quiere llevar sus productos a muchos lugares, hacen que las relaciones ya no son jerárquicas, de jefe a subordinado, son casi horizontales. El jefe se transforma en uno más del equipo, un colaborador más que tiene una función muy especial, de motivar, de influir, de supervisar que las cosas se hacen bien y de retroalimentar a la gente, pero en general ya no hay una distancia tan grande como había hace 30 o 20 años, donde el jefe estaba acá y los colaboradores estaban mucho más abajo, ¿no? Entonces es un tema de influencia. Bueno, Juan, en un aspecto que debemos de analizar también es cuando nosotros estamos cómodos, pues, y queremos que las cosas están funcionando, pero a veces no revisamos que podemos hacer que esas cosas se sigan perfeccionando o se sigan mejorando. ¿Cuál debe ser el papel del líder? Bueno, la pregunta es excelente. Nosotros mismos estamos en esta reflexión aquí en el programa. Estamos aquí muy cómodos en estas sillas y una reflexión que hemos hecho es que en los futuros programas vamos a tratar de poner una mesa más alta y estar de pie, justamente para tener una interacción más activa. Entonces, de lo que se trata del papel del líder es de cuestionarnos permanentemente. Primero, de tratar de que cada persona sea líder, o sea, que cada persona se autocuestione. Ok, están funcionando bien las cosas, perfecto. Si me quedo aquí, me duermo, y camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces, tengo que hacer que nos cuestionemos, ok, estamos yendo bien, pero para mí eso no es suficiente, quiero ir mejor cada vez. Entonces, obligar a la gente, promover esa inconformidad, obligar a las personas, a los colaboradores, a que nos salgamos de esta zona de confort y pensemos un poquito lo que se llama fuera de la caja, qué cosas distintas podemos hacer, qué maneras distintas de distribuir nuestro producto podemos entregar, qué maneras distintas de usar nuestro producto podemos crear o de hacer incluso productos distintos. Como decía Steve Jobs, hay cosas que a veces la gente no sabe que las necesita hasta que se las das, pero eso solo sale de esa inconformidad permanente de que no estamos conformes si estamos haciendo bien las cosas, queremos hacerlas siempre mejor. Yo creo que todo, independientemente de cuál sea nuestra función, nuestra profesión o el trabajo que tengamos, podemos hacer eso, pues, y más cuando es el líder, perfectamente puede influir para que esos cambios sean más seguidos y darnos cuenta, pues, en qué cosas podemos mejorar en todo el proceso o en la función que desempeñamos, Juan. Y es muy cierto, independientemente del tamaño que tenga la empresa, o independientemente de que trabajamos en un negocio o no, puede ser que lo quiero hacer en mi familia, lo quiero hacer en mi día a día con mis amigos. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para que las cosas vayan mejorando permanentemente? Y cuando hayan mejorado, tengo que volver a preguntarme, ¿y ahora qué hago para seguir mejorando? Entonces es un proceso de pregunta, reflexión, acción y volver a preguntar. Muchas gracias, Juan. Amigos, muchas gracias por estarnos acompañando en este espacio. Les recordamos, si tienen algún comentario o pregunta que quieran hacernos, con todo gusto puede hacerlo a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Ya regresamos. Continuamos acá en su programa Impacto Financiero y como se lo habíamos anunciado la semana pasada, hoy tenemos con nosotros a la ingeniera Doris Mesa, rectora de la Universidad de Managua, la UDM, una universidad que este año suma en las dos universidades, las dos sedes más bien,
León y Managua, más de 10.000 alumnos sin meter esto, la educación, las maestrías y posgrado. Está con nosotros para contarnos un poco la historia. Y si usted se da cuenta, hace algunos años las universidades privadas eran, pues no sé cuántas, pero era una buena cantidad. De esas han logrado sobrevivir, diría yo, tal vez unas 6 con el nombre y prestigio, a lo mejor universidades que han experimentado algún crecimiento significativo. Ingeniero, un placer tenerla por acá con nosotros. Finalmente se nos hizo realidad tenerla con nosotros en este programa. Usted, que como rectora y propietaria también de la universidad, seguramente hay mucha información que puede compartir con los jóvenes de su vivencia, porque yo conozco de cerca la historia de la universidad cuando nacieron literalmente de cero. ¿Cómo se ha logrado, ingeniera, todo esto? Con decisión, justo, con decisión, con voluntad. Pero yo creo que siempre es bueno recordar un poco cuál fue el proceso que te llevó hasta este estadio. Y originalmente se pensó en crear una institución de educación superior que estuviera dirigida hacia la población más desprotegida. Y esto tiene su filosofía también, justo. Tiene su filosofía porque tiene que ver con nuestras propias raíces. Entonces, al no olvidar esas raíces, te hace luchar. Si lograste obtener un espacio en la vida, entonces querés, al no olvidar eso, querés que el resto de tu gremio o de tu población también alcance el éxito que has alcanzado. Entonces, es la idea de la universidad. Por tanto, nosotros declaramos en la misión el acercamiento con los docentes, el acercamiento con los estudiantes, la solidaridad que nosotros manejamos con ellos se ve manifiesta de muchas maneras. De manera que creo que eso ha sido lo que nos ha llevado a nosotros a alcanzar el nivel que ahora tenemos. Yo mencionaba en la presentación de que probablemente con el nacimiento de ustedes nacieron una serie de universidades, una buena cantidad de universidades privadas, probablemente en las mismas condiciones en las que nacieron ustedes. ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Qué cosa ha hecho que la UDM llegue hasta donde está? Justo yo recuerdo, y me voy a permitir hacer un comentario simpático, porque cuando nosotros decidimos fundar la universidad, pues no teníamos muchos recursos, excepto los que habíamos logrado acumular precisamente para fundarla. Y nos decían que estábamos un poco como locos porque no teníamos el capital suficiente para hacerlo, y además estábamos con la idea de dirigirnos a un segmento que no era el que nos iba, digamos, a hacer una remuneración o a percibir ingresos considerables o mayores. Pero cuando sos disciplinado, lo resolvés. Entonces, ¿qué es lo que nos ha hecho separarnos un poco de las universidades que son contemporáneas nuestras? Te puedo decir que ha sido la disciplina, o sea, la reinversión. En aquellos años, en los años 98, nos planteamos una misión que era bastante ambiciosa, quizás un poco no aterrizada a la realidad, pero era el ansia, la necesidad, la voluntad de querer alcanzar todo muy rápidamente. Ahora ya estamos como más serenos, más asentados, y estamos con una misión y una visión y una filosofía ya más aterrizada, más ordenada. Ya hemos logrado llegar a, ya llevamos 3 ejercicios de autoevaluación, no sé cuánto llevará el resto, pero nosotros sí, nos estamos autoevaluando constantemente, no estamos esperando a que venga ya el momento de que nos vayan a evaluar, ya el momento de la acreditación. No, nosotros ya estamos trabajando en eso desde hace mucho tiempo y vamos mejorando. No le digo que nos hace falta poco, no, le digo que nos hace falta mucho, pero de que estamos dispuestos a llegar hasta donde sea necesario, no a seguir creciendo en infraestructura. Nosotros no tenemos esa intención. Ahora está el edificio de usos múltiples, que evidentemente es un edificio de 3 pisos multiuso, ¿verdad? Que es un edificio para
fortalecer a la institución. Le voy a hacer una pregunta, ingeniero. No sé si había terminado su comentario anterior, me lo complementa por favor si no había terminado. ¿Qué cree que ven los estudiantes entre las múltiples ofertas que reciben de distintas universidades? ¿Qué ven de particular en ustedes para acercarse y decidir apostar con ustedes en su formación profesional? La posibilidad real de alcanzar su carrera. Eso es lo que ellos ven en nosotros. En la universidad no pasa que un estudiante interrumpe sus estudios porque no tiene sus mensualidades al día. El estudiante sabe que llega y tenemos la filosofía de que en algún momento de la vida le tiene que sonreír. Y entonces él va a poder honrar sus aranceles. Pero mientras tanto, él se prepara. Y con solo el hecho de que él haya alcanzado educación, ya para nosotros es una gran satisfacción. Ingeniera, vamos a ir rápido a un corte comercial y cuando regresemos me gustaría que nos hable también desde su experiencia la parte innovativa, que es un término que está muy de moda, pues a lo mejor ahora todo el mundo se le exige, cualquiera que sea su función, inclusive como estudiante, a que aprenda a innovar y que lo incorpore dentro de su profesión. Ya regresamos. De regreso en su programa Impacto Financiero, y a cada momento y en cualquiera que sea nuestra responsabilidad o profesión nos exigen que innovemos. Y más cuando esta propuesta viene de la parte de formación como universitario, pues seguramente se debe exigir mucho más a los estudiantes que aprendan a innovar y que incorporen en su gestión este gran valor, por llamarle de alguna manera. Ingeniera, yo quiero continuar en esta entrevista con esa parte. ¿Cuál cree usted que ha sido la parte de innovación que han incorporado o de qué manera han incorporado la innovación en la universidad que le ha permitido crecer? Precisamente justo el hecho de que las autoridades están cercanas a los estudiantes, están cercanas a los docentes, están cercanas a todos. No tenemos un aparato administrativo inmenso, inclusive las estructuras administrativas que normalmente se acostumbran en el resto de las instituciones de educación superior son totalmente distintas a la nuestra. Nosotros somos un prototipo que no existe en Nicaragua, o sea, está definido de forma distinta. No existen este gran aparato administrativo que impide al estudiante alcanzar y llegar hasta alguna autoridad. Es decir, normalmente en las universidades existen las decanaturas, los jefes de carrera, van pasando por una serie de escalones y que dificulta mucho la comunicación con el estudiante. Nuestro prototipo de organigrama es totalmente distinto, es un modelo totalmente distinto. Casualmente estoy trabajando precisamente en que quede definido, porque no existe en Nicaragua ninguna organización administrativa de institución de educación superior similar a la nuestra. No hay. ¿No limitan la calidad del servicio a los estudiantes? No, al contrario, lo facilita. Lo facilita, y lo facilita precisamente porque al no tener que pasar por tantos niveles y por tantas barreras, exactamente, lo tiene cercano, plantea su problema y entonces ya se resuelve. Y usted dirá, ¿será esto realmente serio cuando tenemos una población de estudiantes tan grande? Y digo, si uno se lo propone, sí lo logra hacer. Porque no es cierto que los 9,000 y pico de estudiantes presentan problemas simultáneamente. O el mismo problema. O el mismo problema simultáneamente. Entonces hay instancias. Y lo otro que también es innovador es que todos los miembros de la universidad están capacitados para resolver cualquier tipo de problema que se presente al estudiante o al docente, hablando por supuesto de las áreas que corresponden, ¿verdad? O sea, que la parte administrativa, la dirección académica, es decir, las diferentes direcciones, y todos están preparados excepto la parte pues de la dirección de lo que es mantenimiento y esto que ya son otras tareas las que tienen que, y aún ellos, les cuento, aún ellos
tenemos a unas personas que ya tienen algunos años de estar por allá, que perfectamente, o sea, conocen también los procedimientos de la universidad, que son capaces de orientar al estudiante y decirle a qué instancia debe de acudir por determinado problema que él tenga. ¿Qué es lo más difícil de hacer empresa en Nicaragua? Desde su experiencia, ¿usted cree que inclusive en países como los nuestros, donde algunos creen que no hay posibilidades, que no tenemos oportunidad, ustedes la encontraron? ¿Cómo se puede lograr eso? Justo, yo creo que en todos los países y en cualquier momento y en cualquier época siempre hay oportunidades. Yo pienso que las personas, cuando no saben lo que quieren, cuando no tienen un objetivo claro, es que entonces fracasan. Para el año 2002, justo, a nosotros se nos vino una avalancha de estudiantes que no estábamos preparados para recibir. O sea, nuestras instalaciones no estaban preparadas para recibirlos porque éramos pequeños aún. Solamente teníamos como alrededor de unas 8 o 10 aulas de clase. Y estábamos tan identificados con los estudiantes y con los docentes que fueron los estudiantes del turno matutino los que dijeron: vamos a pasarnos al turno vespertino para darle campo a que entren los estudiantes del turno de la mañana. Y los que no estamos, y si todavía hace falta espacio, nos vamos a pasar para el turno sabatino, para darle espacio al estudiante que va entrando. Y luego tuvimos que hacer una inversión grandísima, para poder, en aquellos tiempos para nosotros, ¿verdad? Y rapidísima, para poderle dar condiciones al estudiantado y que en el siguiente cuatrimestre ya pudieran estar todos en el turno que originalmente habían elegido. Y fuimos creciendo y fuimos capaces de enfrentar esto con el estudiantado, con el profesorado y con la administración. Ingeniera, para finalizar, a mí me gustaría que nos dé algunas recomendaciones, inclusive para jóvenes estudiantes universitarios, no solamente de la UDM, sino de Nicaragua y de algunos países de Latinoamérica que nos están viendo. ¿Qué cosas son básicas para hacer empresa, para emprender su propio negocio, su propia empresa, para materializar esa idea que a lo mejor está en sueño o está solo en la cabecita y que no se ha podido aterrizar? ¿Cuáles son esos aspectos claves que nos va a permitir echar a andar esa idea? Bien dijo justo al inicio usted, soñar es importante, es decir, soñar es fundamental. Luego que estás persiguiendo tu sueño, pienso que es importante que tomes la decisión de qué segmento vas a atender en la empresa a la que te vas a dedicar, ya sea de servicio, de producción, qué segmento es el tuyo, porque no puedes diversificarte, o sea, o atendés un segmento o atendés el otro, pero no puede ser indiferente, para nadie debe ser indiferente el segmento al que va a atender. Una vez de que ya tiene definido eso, debe estructurar y debe definir con claridad cómo va a llegar a alcanzar determinada etapa, porque todos los proyectos tienen etapas y la etapa inicial es crucial. Si la has escrito, ya sea porque tus conocimientos académicos te lo permiten, entonces la escribiste, tenés que buscar a alguien que te asesore. O sea, pretender hacer las cosas sin asesoría, tomar decisiones solo, no es bueno, justo. O sea, las decisiones deben de ser tomadas en colectivo, ya sea con los miembros de la Junta o, quitémosle el nombre de la Junta, con los miembros de la familia. O sea, debe de ser una decisión tomada en conjunto y no una decisión tomada arbitrariamente o porque a él se le ocurrió. Debe de ser en colectivo. ¿Es difícil? Sí, es bastante difícil, pero es importante. Inclusive para llegar a lo que querés, a veces comenzás haciendo otras cosas. Nuestro sueño, por ejemplo, para crear la universidad, tuvo que pasar primero por asesorar. Mario asesoraba a un centro comercial y yo lo que hacía era atender
un supermercado que fui haciéndolo de poquito en poquito, vendiendo gaseosa, esto y lo otro. Pero no era un supermercado lo que yo quería, perdón, un mini super lo que yo quería. Yo lo que aspiraba, o lo que aspirábamos todos, era a tener una universidad, o sea, una institución de educación superior. Entonces, a veces tenés que pasar por trabajos distintos para poder alcanzar el capital necesario y poder invertir en lo que realmente querés. Perseverar definitivamente es algo que no puede nadie evadir. Si no perseveras, ¿qué te queda? Te queda muy poco, justo, porque emprender una empresa no es para personas que se cansan fácilmente. Bueno, ingeniera, podemos seguir hablando. Yo ya estaba escuchándole y retomando muchas de sus experiencias, considerándola también para lo que uno hace cotidianamente en el plan que uno tiene de mejorar sus condiciones de vida, porque al final ese es el objetivo, pues mejorar las condiciones de vida de cada uno de los nicaragüenses. Esta información que le hemos compartido a través de este testimonio, esperamos que le haya servido de mucho para sus próximas decisiones que va a tomar a nivel personal y, por qué no, a nivel familiar. Recuerde escribirnos a nuestro correo electrónico si tiene algún comentario sobre el programa que les transmitimos hoy, o si le gustaría inclusive que abordáramos algún tema en particular en los próximos programas. Nos vemos en la próxima.